Hay momentos en la vida que se clavan en el alma como espinas imposibles de arrancar. Momentos que, por más que el tiempo avance, permanecen intactos, como si hubiesen ocurrido apenas ayer. A veces cierro los ojos y vuelvo a aquella noche, a ese instante en el que el mundo me mostró su lado más oscuro, pero también el más revelador. Recuerdo el silencio que siguió al portazo, un silencio que no era paz, sino una condena. Todavía puedo sentir cómo el frío de aquel suelo de cerámica me mordía los pies descalzos, mientras mi corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. Me llamo Emilia Vargas, y esta es la historia de cómo aprendí que, incluso en medio de la oscuridad más profunda, siempre existe una chispa capaz de encender un nuevo comienzo. No siempre fui la mujer que hoy habla con voz firme. Hubo un tiempo en que yo misma me había convencido de que la vida se resumía en obedecer, en callar, en no incomodar. Esa noche cambió todo. Recuerdo haberme quedado paralizada en medio de la sala, con la mejilla ardiendo. Sentía el sabor metálico en mi boca, mezcla de lágrimas contenidas y del golpe que aún retumbaba en mi mente. Jamás olvidaré su mirada, esa mezcla de furia y desprecio, como si hubiera dejado de ser una persona para convertirme en una sombra bajo sus pies. Hasta ese momento me había repetido miles de veces que su carácter era difícil, que solo necesitaba tiempo, que los gritos eran normales en un matrimonio. Pero aquel golpe, tan inesperado, me reveló una verdad que había tratado de ignorar. Estaba atrapada en una vida que no era mía. El motivo era tan absurdo que ahora me parece irreal. Una tarjeta perdida. Él la encontró rota, olvidada en un bolsillo que yo, en medio del cansancio y la rutina, había metido en la lavadora sin darme cuenta. Fue como encender una mecha en un barril de pólvora. Todo lo que había acumulado dentro de él, todas sus frustraciones y resentimientos estallaron contra mí. Aún escucho su voz en mi cabeza, como un eco de guerra, reclamando cada centavo que gastaba, cada decisión que tomaba, como si mi vida estuviera hipotecada a su nombre. Mientras lo veía destrozar lo poco que quedaba de mi dignidad, algo dentro de mí despertó. Fue un dolor distinto, no solo físico, sino un dolor que abrió grietas profundas en el alma. Comprendí que llevaba demasiado tiempo escondiendo mis sueños bajo el peso de sus exigencias, que había dejado mi carrera porque él me convenció de que era lo mejor para nuestro matrimonio. Qué ironía, ¿no? Había estudiado administración de empresas y había trabajado duro para ser independiente, pero terminé convertida en alguien que pedía permiso para respirar. Recuerdo haberme refugiado en el baño esa noche, no para llorar, sino para mirarme al espejo. Mis ojos, hinchados y rojos, me devolvían una imagen desconocida, una mujer rota que no sabía cómo había llegado hasta allí. Esa fue la primera vez que me pregunté qué había sido de aquella Emilia que reía con ganas, que soñaba con recorrer el mundo y que no temía enfrentarse a nada. Sentí rabia, pero una rabia silenciosa, una que no gritaba, sino que ardía despacio, como un fuego que sabe esperar su momento para consumirlo todo. No dormí. Me quedé sentada en el borde de la cama, mientras él, como si nada hubiera pasado, roncaba profundamente. Lo miré y no vi al hombre del que me había enamorado una década atrás. Vi a un extraño. Vi el peso de todas las veces que me había dicho que no era suficiente, de las comparaciones con otras mujeres, de los comentarios hirientes disfrazados de consejos. Entonces lo supe. Mi historia no podía terminar así. Al amanecer, el mundo parecía el mismo, pero yo no lo era. Mientras el sol entraba por las cortinas de la habitación, una certeza empezó a crecer dentro de mí. Aún no tenía un plan, ni la fuerza necesaria para enfrentar lo que venía, pero algo en mi interior gritaba que ya no podía seguir soportando. Y esa voz, tan pequeña pero tan firme,
Fue suficiente para dar el primer paso. Recuerdo el momento exacto en que decidí que no podía callar más. Bajé las escaleras, con el cuerpo adolorido, y escuché el sonido de los cubiertos golpeando los platos en la cocina. Su madre, esa mujer que siempre me miró con desdén, me esperaba con su sonrisa irónica. Me observó como quien mira una prenda usada. Y entonces entendí que no solo era él, era todo un sistema de humillación que había permitido crecer a mi alrededor. Ese día no respondí a sus burlas. Me limité a sentarme, con la espalda recta y el corazón temblando. En silencio, empecé a tomar nota de cada gesto, de cada palabra. Era como si una parte de mí estuviera recolectando pruebas, no para él, sino para mí misma, para recordar por qué debía salir de allí. Mientras su madre hablaba con esa voz que parecía una daga, algo dentro de mí dijo, basta. La verdad es que el cambio no llegó de golpe, ni esa misma mañana. Pero aquella noche, cuando el mundo parecía querer aplastarme, nació una semilla de rebeldía. Una semilla que con el tiempo creció en raíces profundas, aunque aún no lo sabía. Jamás olvidaré cómo el primer rayo de sol iluminó el reflejo de mis lágrimas en la mesa. Fue como si el universo me dijera que todavía había vida dentro de mí, que no todo estaba perdido. Hay silencios que pesan más que 1000 palabras, silencios que se meten en la piel, que se convierten en una prisión invisible y que acaban apagando la voz de quienes somos. Durante días, ese silencio me envolvió como una niebla espesa. No era solo el mío, era el de la gente que me rodeaba, el de quienes sabían lo que pasaba, pero miraban hacia otro lado como si no quisieran incomodarse con mi dolor. Recuerdo despertar al día siguiente con una sensación de vacío tan grande que me costaba respirar. Era como si mi cuerpo hubiera absorbido todo el veneno de las palabras y los golpes, como si mi alma estuviera cubierta de heridas invisibles. Aún siento el frío de aquel piso, el mismo donde caí de rodillas cuando la realidad me golpeó más fuerte que su mano. Me miré en el espejo del baño y vi mi mejilla amoratada, oculta bajo una capa torpe de maquillaje. No lloré, no en ese momento. Había algo dentro de mí que se negaba a darle la satisfacción de verme derrotada. Pasaron las horas, y el día se convirtió en un carrusel de rutinas vacías. Cociné, limpié, hice las compras como si nada hubiera pasado. Por fuera parecía la esposa perfecta, pero por dentro era un grito que nadie escuchaba. Mi suegra, con sus comentarios venenosos, aprovechaba cualquier momento para recordarme que una buena mujer aguanta todo. Recuerdo verla sonreír cuando Rodrigo me miraba con desdén. Era como si disfrutara verme reducida, como si en mi debilidad ella encontrara una victoria personal. Esa mujer no era solo su madre, era la voz de un sistema antiguo y cruel que enseñaba a las mujeres que sufrir era parte de su deber. Una tarde, mientras lavaba los platos, sentí que mi cuerpo ya no podía más. Las manos me temblaban, el corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Entonces, una imagen vino a mi mente como un relámpago. Mi padre. Años atrás, cuando yo era niña, él solía repetirme que nadie debía hacerme sentir menos de lo que valía, que el respeto era el cimiento de cualquier relación. ¿Qué había pasado con aquella niña que escuchaba esas palabras con los ojos llenos de luz? ¿En qué momento me había perdido tanto? Jamás olvidaré la primera vez que lo llamé para pedir ayuda. Fue de madrugada, cuando Rodrigo dormía profundamente y yo estaba en la sala, abrazando mis rodillas como si fueran el único refugio. Marqué su número con las manos temblorosas, y cuando escuché su voz al otro lado, algo dentro de mí se quebró. No tuve que explicarle mucho. Bastó el tono de mi voz para que entendiera que su hija estaba rota. Su silencio no fue indiferencia, fue el silencio de quien está conteniendo una tormenta. Ese silencio me dio fuerza. Mientras colgaba el teléfono, me prometí que no iba a seguir viviendo así. No sabía cómo ni cuándo, pero tenía claro que iba a encontrar la salida.
Esa promesa fue como una chispa encendida en medio de la oscuridad. Por primera vez en años, me sentí capaz de tomar decisiones por mí misma, aunque me aterrara lo que pudiera pasar. Los días siguientes fueron un juego de máscaras. Fingía que todo estaba bien. Sonreía cuando debía sonreír. Asentía ante los comentarios hirientes de Rodrigo y su madre, pero por dentro estaba planeando cada movimiento. Recuerdo que guardé una bolsa pequeña en el fondo del closet, con un par de mudas de ropa y algo de dinero que había estado escondiendo poco a poco. Esa bolsa era mi salvavidas, el recordatorio de que mi historia no tenía que terminar con mi voz apagada. Un domingo, durante una comida en casa de mis suegros, todo se volvió insoportable. Mientras ellos reían y hacían comentarios como si yo no existiera, algo en mi interior estalló. No hablé, no grité, solo me levanté de la mesa y fui al baño. Allí, frente al espejo, me miré como si estuviera viendo a una desconocida. Esa mujer con los ojos apagados no era yo, no podía ser yo. Fue entonces cuando decidí que mi vida tenía que cambiar, aunque tuviera que enfrentar al mundo entero. Aún recuerdo la sensación de volver a mi habitación y encontrar a Rodrigo durmiendo como si todo estuviera en orden. Sentí una mezcla de asco y tristeza. No le desperté. Simplemente me senté al borde de la cama y pensé en mi padre. Sabía que él vendría si lo llamaba. Sabía que no me dejaría sola. Esa certeza me dio el valor que necesitaba. Aquella noche dormí con la ropa puesta y la bolsa lista. No sabía exactamente lo que iba a decirle, pero sabía que mi vida estaba a punto de dar un giro. Jamás olvidaré cómo, en medio de ese silencio, sentí que algo dentro de mí renacía. Era como si una voz interna me dijera que la mujer que había sido hasta entonces debía morir para dar paso a una nueva versión de mí misma. Hay días que marcan un antes y un después en la vida. Días que se graban en la memoria como si estuvieran hechos de fuego, porque después de ellos ya nada vuelve a ser igual. Recuerdo el amanecer de aquel jueves con una sensación extraña, como si algo en el aire anunciara que todo iba a cambiar. Me levanté sin hablar con Rodrigo, sin siquiera mirarlo. No era rabia, era una frialdad que nacía de la certeza de que mi vida al lado suyo había terminado. Durante la mañana, cada tarea doméstica me pesaba como una cadena. Aún siento la tensión en mis hombros mientras lavaba los platos, tratando de evitar que las lágrimas cayeran. Sabía que si me dejaba vencer por la tristeza, jamás encontraría la fuerza para hacer lo que debía. El dolor físico de los días anteriores seguía allí, pero era el dolor emocional el que me quemaba por dentro, como una herida que nadie ve, pero que sangra sin descanso. Fue entonces cuando escuché el teléfono vibrar sobre la mesa. Mi hermana Patricia me había dejado varios mensajes sin leer, preguntando si estaba bien. No quería preocuparla, pero tampoco podía seguir fingiendo que todo estaba en orden. Le respondí con un simple «después te explico», aunque mi voz interna me pedía gritar que necesitaba ayuda, que ya no podía más. Esa noche, Rodrigo llegó de la oficina con el mismo aire de superioridad que lo caracterizaba. No hubo palabras, no hubo disculpas, solo su silencio lleno de desprecio. Fue en ese momento cuando entendí que no podía esperar que cambiara. Los hombres que creen que tienen derecho a humillar rara vez se detienen solos. La única que podía detener esto era yo. Cuando se fue a dormir, me quedé en la sala, con el teléfono en la mano. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número de mi padre. Recuerdo perfectamente su voz, tan firme y tan serena, como si nada pudiera desestabilizarlo. Apenas dije su nombre y sentí como un nudo en la garganta me cortaba el aire. Lloré en silencio, tapándome la boca para que nadie me escuchara. Él no hizo preguntas innecesarias. Solo me pidió que le dijera dónde estaba. Fue un silencio breve, militar, de esos que significan acción inmediata. Me dijo, «Espérame, ya voy». Las siguientes horas fueron eternas. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, escuchando el tic-tac del reloj como si fueran martillazos en mi cabeza.
Aún recuerdo la sensación de miedo mezclada con alivio. Sabía que algo grande estaba por suceder, que mi padre no era hombre de medias tintas. Cerca de la medianoche, escuché un golpe seco en la puerta principal. El corazón me dio un vuelco. Sabía que era él. Sus pasos eran inconfundibles, pesados, seguros, como los de alguien que nunca ha retrocedido en su vida. Abrí la puerta y lo vi allí, con esa mirada verde que me había acompañado desde mi infancia, la mirada de un hombre que lo ha visto todo y que, sin embargo, se quiebra solo al ver llorar a su hija. No venía solo. A su lado había dos de sus compañeros retirados, hombres que habían estado con él en las misiones más duras. Verlos en la sala, imponentes y serios, me hizo sentir algo que no había sentido en años: seguridad. Por primera vez en mucho tiempo, supe que ya no estaba sola. Rodrigo bajó las escaleras medio dormido, con el ceño fruncido por la molestia de haber sido despertado. Cuando vio a mi padre y a los hombres que lo acompañaban, se quedó inmóvil, como si su arrogancia se desmoronara al instante. Mi padre no levantó la voz, pero su sola presencia era más fuerte que cualquier grito. Se sentó en el sofá con esa calma que precede a una tormenta y le hizo una señal para que se sentara frente a él. Rodrigo, por primera vez, obedeció sin decir nada. Jamás olvidaré la forma en que mi padre me tomó la mano. Fue como si con ese gesto me dijera que todo iba a estar bien, que no permitiría que me lastimaran nunca más. Lo escuché hablar con una firmeza que helaba la sangre. No fue un discurso de padre dolido, fue una sentencia de alguien que sabe lo que significa la palabra respeto. Le dejó claro que no volvería a levantarme la mano, que no me quitaría lo poco que me quedaba de dignidad. Y mientras lo decía, yo sentía cómo una parte de mí despertaba de un sueño largo y oscuro. Aún recuerdo los ojos de mi suegra cuando apareció en la sala, aturdida y enojada. Intentó defender a su hijo, pero la mirada de mi padre la detuvo en seco. Fue la primera vez que vi a esa mujer en silencio, sin su habitual tono de burla. Era como si entendiera, de pronto, que había cruzado una línea que no debía cruzar. Esa noche, mi padre no solo me protegió, también me devolvió la voz. Sentí que mi corazón, que llevaba años golpeando en una jaula, al fin respiraba. No supe qué pasaría después, pero algo dentro de mí cambió para siempre. Por primera vez, no me sentí una víctima. Sentí que estaba empezando a despertar. Hay decisiones que parecen imposibles hasta que las tomas, y entonces descubres que eran las únicas que podían salvarte. Recuerdo con absoluta claridad la mañana siguiente a aquella noche en la que mi padre se enfrentó a Rodrigo. Me levanté con el cuerpo entumecido, pero con la mente más clara que nunca. Ya no había espacio para dudas. Era el momento de recuperar mi vida, aunque eso significara dejar atrás todo lo que alguna vez creí que era hogar. El sol apenas se filtraba por las cortinas cuando bajé las escaleras. Rodrigo estaba en la sala, con esa expresión de falsa calma, como si quisiera convencerme de que lo de la noche anterior no había sucedido. Pero su mirada nerviosa lo traicionaba. No dijo nada, ni siquiera se atrevió a sostenerme la vista. Esa frialdad me dio la última confirmación de que mi lugar no estaba allí. Aún siento el peso de esa decisión, como una mezcla de miedo y liberación que me recorrió el cuerpo en un solo estremecimiento. Recuerdo haber ido a mi habitación y sacar la pequeña bolsa que había preparado días atrás. No llevaba mucho, apenas algo de ropa, documentos y el dinero que había logrado guardar en secreto. No necesitaba más, porque lo que buscaba no estaba en cosas materiales. Necesitaba paz, dignidad, aire para respirar sin miedo. Mientras guardaba la bolsa en silencio, sentí cómo el corazón me latía tan fuerte que parecía golpearme las costillas. No era el miedo a él, era el miedo a mí misma, a no tener el valor de continuar una vez que cruzara la puerta. Mi padre estaba esperándome en la entrada. Su presencia era como un muro de fuerza, pero también como un abrazo que me sostenía sin necesidad de palabras. Recuerdo su mano firme sobre mi hombro. No dijo nada, solo me miró, y en sus ojos vi la certeza de que estaba haciendo lo correcto.
Fue él quien abrió la puerta, como si supiera que yo necesitaba ese gesto para dar el primer paso. Jamás olvidaré el sonido del aire fresco entrando en mis pulmones cuando crucé ese umbral. Fue como si cada molécula de oxígeno me recordara que aún estaba viva, que mi historia no había terminado allí. La casa de mis padres me recibió como un refugio después de una tormenta. No era un lugar lujoso, pero en cada rincón se respiraba calidez. Al entrar, sentí el olor familiar de la madera y del café recién hecho, y algo dentro de mí se rompió. Me senté en la cocina, en la misma mesa donde había desayunado tantas veces de niña, y lloré. Lloré como no lo había hecho en años. Era un llanto que no solo sacaba el dolor de los golpes y las humillaciones, sino también el peso de haber vivido tanto tiempo escondida detrás de una sonrisa falsa. Durante los días siguientes, la realidad me golpeó de otra forma. No era solo el miedo a lo que pudiera hacer Rodrigo, era también el miedo a no saber quién era sin él. Había pasado tanto tiempo obedeciendo, complaciendo, apagando mis propios sueños, que me sentía vacía. Fue en ese momento, cuando entendí que mi verdadera batalla no era contra él, sino contra las cadenas invisibles que me había dejado en el alma. Recuerdo que una tarde, mientras estaba sentada en el patio de la casa de mis padres, escuchando el canto de los pájaros, mi padre se acercó con 2 tazas de café. Me miró en silencio, como solo él sabe mirar, y me dijo algo que se quedó grabado en mi corazón. La fuerza más grande de una persona no está en los músculos ni en el dinero, está en saber levantarse cuando todo se derrumba. Esa frase fue como un faro en medio de la niebla. Me hizo comprender que no estaba rota, solo estaba en reconstrucción. Decidí buscar ayuda. No quería seguir siendo prisionera de mis recuerdos. Fui a terapia con una psicóloga especializada en violencia doméstica. Al principio me costaba hablar. Cada palabra salía como si arrastrara piedras. Pero poco a poco empecé a soltar el dolor, a ponerle nombre a las emociones que me estaban consumiendo. Recuerdo el día que me miré al espejo después de una de esas sesiones y vi algo distinto en mis ojos. Vi una chispa de la mujer que fui, de la que quería volver a ser. No fue fácil. Había noches en las que el miedo me despertaba de golpe, con el sonido de su voz resonando en mis pesadillas. Pero algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez entendí que el amor no duele, que el amor verdadero nunca destruye. Y entonces comencé a hacer planes, no para regresar al pasado, sino para construir un futuro donde nadie más tuviera el poder de apagar mi luz. Aún siento la emoción de aquel día en que abrí una libreta nueva y escribí mi primera meta: volver a ser yo. Era una frase simple, pero para mí significaba todo. Era como prometerme a mí misma que jamás volvería a perderme por agradar a alguien, y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Hay momentos en los que una vida entera parece un edificio en ruinas. Así me sentía cuando comencé a mirar mi reflejo con honestidad. Era como ver los escombros de la mujer que había sido. Sin embargo, recuerdo la primera vez que sentí que podía reconstruirme. Fue un amanecer, de esos en los que el cielo se pinta de tonos dorados y el aire parece más limpio. Me senté en el balcón de la casa de mis padres, con una taza de café caliente entre las manos, y me prometí que ya no me iba a rendir. Ese día entendí que mi vida no había terminado con el abandono de una casa o de un matrimonio, sino que recién empezaba. Aún siento la paz de aquel momento. Fue como si, después de tanto dolor, algo dentro de mí hubiera decidido despertar. Empecé por las pequeñas cosas, como volver a escribir en mi cuaderno. Era un cuaderno nuevo, de hojas en blanco, que se convirtió en mi refugio. Allí volcaba pensamientos, recuerdos, planes y hasta cartas a la mujer que algún día soñaba ser. Cada palabra escrita era como un ladrillo colocado en la reconstrucción de mi autoestima. Recuerdo una de las primeras cartas que me escribí a mí misma. Decía: querida Emilia, no te avergüences de las cicatrices que llevas, porque son prueba de que sobreviviste. Esas palabras, tan simples,
me hicieron llorar. Jamás olvidaré cómo sentí que, al escribirlas, me estaba abrazando desde el pasado y desde el futuro al mismo tiempo. Era como si una voz interna me dijera, todavía estás aquí, todavía eres tú. La terapia también se volvió una luz. Al principio, me costaba aceptar que necesitaba ayuda. Había creído por años que la fortaleza consistía en callar, en soportar todo sin pedir auxilio. Pero entonces comprendí que la verdadera fortaleza es saber reconocer cuando algo nos supera. Con cada sesión iba soltando culpas que no me pertenecían, miedos que no eran míos. La psicóloga me enseñó que las palabras tienen un poder enorme, que aquello que decimos sobre nosotros mismos puede levantarnos o hundirnos. Un día, durante una de esas sesiones, me preguntó, ¿qué le dirías a esa mujer que ves en el espejo si fuera tu hija? Esa pregunta fue como un puñal en mi corazón. Lloré porque entendí que nunca le diría a mi hija las cosas crueles que me repetía a mí misma. Entonces decidí tratarme con más compasión, con la ternura que tanto me había faltado. Mi padre se convirtió en mi mayor pilar. Recuerdo las tardes en las que me sentaba con él en el patio, bajo el viejo árbol de aguacate, mientras me hablaba de su vida, de las batallas que había enfrentado y de cómo el miedo se vence con acción. Sus palabras eran como medicinas invisibles. Él no me presionaba, solo me recordaba quién era yo. Me hablaba de la niña que había corrido descalza por esas mismas baldosas, llena de sueños y coraje. Fue gracias a esas charlas que empecé a recuperar algo más que mi autoestima. Recuperé mis sueños. Volví a pensar en mi carrera, en lo que había estudiado con tanta pasión antes de que Rodrigo me convenciera de que mi lugar era la cocina y el silencio. Decidí que quería volver a trabajar, que quería sentirme útil no solo para los demás, sino para mí misma. Empecé a enviar currículos en secreto, con el corazón acelerado cada vez que veía una respuesta. Jamás olvidaré la primera entrevista de trabajo después de todo lo que había pasado. Me miré en el espejo antes de salir y por primera vez en mucho tiempo me sentí hermosa. No por el maquillaje o la ropa, sino porque había una luz distinta en mis ojos, una chispa que no veía desde años atrás. Caminé hasta ese lugar, con las piernas temblando, pero con la convicción de que no volvería a ser la mujer que aceptaba vivir a la sombra de alguien. El renacer no fue instantáneo. Hubo días en los que el miedo regresaba, en los que escuchaba su voz en mi cabeza diciéndome que no era suficiente. Pero cada vez que esas palabras querían hundirme, recordaba la noche en que mi padre apareció en aquella casa y me defendió. Recordaba la fuerza que sentí al cruzar la puerta y supe que esa fuerza ya era mía para siempre. La libertad es algo que se aprende a pasos pequeños. Volví a hacer cosas que había dejado de lado. Bailar en mi habitación con música alta, cocinar solo para mí con amor, caminar por el parque sin sentir que alguien me vigilaba. Esos pequeños actos eran victorias. Cada día sumaban algo nuevo, algo que me hacía sentir que estaba reconstruyendo mi vida desde los cimientos. Una tarde, decidí ir al centro de la ciudad con mi hermana Patricia. Caminamos por las calles empedradas, compramos helado y hablamos durante horas. Me di cuenta de que hacía años no me reía tan fuerte, de que la vida estaba ahí, esperando a que me atreviera a volver a vivirla. Ese día sentí que estaba lista para algo más, para ayudar a otras mujeres a encontrar su voz, como yo estaba encontrando la mía. Ese pensamiento se quedó conmigo, rondando mi mente como una promesa que no podía ignorar. Quería transformar mi dolor en algo útil, en algo que pudiera salvar a otras personas de caer en el mismo silencio que me había atrapado por tanto tiempo. Aún puedo recordar la primera vez que escribí en mi cuaderno la idea de crear un proyecto para mujeres que estuvieran pasando por lo mismo.
Fue solo una frase, pero estaba llena de fuerza. Mujeres valientes. No sabía cómo ni cuándo, pero sentí que ese era el nombre de algo más grande que yo, algo que podía dar sentido a todo lo vivido. Hay finales que no significan cierre, sino un nuevo amanecer. Mi historia no terminó el día que dejé aquella casa, ni siquiera cuando recuperé mi libertad. Ese fue solo el comienzo. Recuerdo el momento exacto en que comprendí que mi experiencia no podía quedarse solo como una herida cicatrizada, que tenía que convertir todo aquel dolor en un faro para otras mujeres. Fue una tarde lluviosa, mientras escribía en mi cuaderno, cuando sentí que las palabras se transformaban en un llamado. Aún puedo ver la tinta manchada por mis lágrimas cuando escribí. Si logré salir, otras también pueden hacerlo. No puedo quedarme callada. Fue entonces cuando nació la idea de Mujeres Valientes, una organización pensada para aquellas que, como yo, habían vivido bajo el peso del miedo y necesitaban volver a encontrar su voz. No tenía grandes recursos ni experiencia en fundar algo así, pero tenía lo más importante, la certeza de que no estaba sola. Mi hermana Patricia fue la primera en apoyarme, y luego se unieron otras amigas, mujeres que también tenían historias de lucha. Sentí que cada una de nosotras llevaba una cicatriz distinta, pero todas brillaban como símbolos de resistencia. Recuerdo la primera reunión que organizamos. Éramos apenas 6 mujeres en la sala de la casa de mis padres, sentadas en círculo, compartiendo entre susurros los fragmentos más dolorosos de nuestras vidas. Jamás olvidaré el silencio que se hizo cuando una de ellas, con la voz quebrada, dijo: «No me siento digna de vivir». Ese instante me rompió el alma, porque me vi reflejada en sus ojos, en esa misma desesperanza que alguna vez me consumió. Y entonces hablé. Les conté mi historia sin omitir las sombras, pero también sin olvidar la luz. Les hablé de cómo un día decidí volver a ser yo misma y de cómo cada lágrima había sido el precio de mi libertad. Aún siento la energía que llenó esa habitación cuando todas entendimos que no estábamos solas. Fue como si un fuego se encendiera en cada corazón. Nos abrazamos sin decir nada más, porque a veces el abrazo es la única palabra necesaria. Ese día supe que lo que estábamos haciendo no era solo una idea, era una revolución silenciosa. Con el tiempo, Mujeres Valientes creció. Empezamos a organizar charlas, talleres, asesorías legales y psicológicas. Conseguimos apoyo de profesionales que ofrecieron su tiempo porque creían en nuestra causa. No fue fácil. Hubo quienes nos criticaron, quienes decían que éramos exageradas o que los problemas de pareja se quedaban en casa. Pero esas voces ya no tenían poder sobre mí. Cada mujer que lograba salir de una relación abusiva, cada mensaje de agradecimiento que recibíamos, era un recordatorio de que estábamos haciendo lo correcto. Recuerdo el primer evento público al que fui invitada como conferencista. Era un auditorio grande, lleno de mujeres de todas las edades, algunas con miradas llenas de esperanza y otras con el dolor todavía marcado en el rostro. Cuando me entregaron el micrófono, mis manos temblaron, pero no por miedo, sino por la emoción de saber que mis palabras podían ser una llave para alguien. Hablé desde el corazón, con la voz de alguien que ha caminado por el fuego y ha sobrevivido. Les conté que todas tenemos una fuerza dormida, una que solo despierta cuando decidimos amarnos más de lo que tememos perder. Jamás olvidaré los aplausos al final de mi discurso, no por vanidad, sino porque supe que estábamos cambiando vidas. Sentí que la mujer que un día se miró en el espejo, con los ojos vacíos, ahora estaba viva, completa y en paz. Ese momento fue como cerrar un círculo y abrir otro mucho más grande, uno donde ya no era solo mi historia, sino la historia de todas. Con el tiempo, aprendí que la verdadera venganza contra el dolor no es el rencor, sino la transformación. Rodrigo y su madre quedaron en el pasado, como sombras que ya no me tocan. No siento odio,
solo distancia. Mi padre, en cambio, sigue siendo mi héroe silencioso. A veces me siento junto a él en el patio y me dice con esa voz firme: te convertiste en más fuerte de lo que jamás imaginé. Y yo sonrío, porque sé que sus palabras son verdad. Hoy puedo decir que la vida me dio una segunda oportunidad. Camino con la frente en alto, con la certeza de que no soy la mujer rota que un día creí ser. Soy una mujer que renació de sus cenizas, que encontró en su dolor la chispa para encender la luz en otras. Mujeres valientes no es solo un nombre, es mi propósito, mi legado. Cuando miro hacia atrás, no lo hago con tristeza, sino con gratitud. Todo lo que viví me enseñó a no conformarme con una vida a medias. Me enseñó que la libertad no se mendiga, se conquista, y que el amor propio es la forma más pura de resistencia. Si hoy pudiera hablar con aquella Emilia perdida en el miedo, le diría: nunca olvides quién eres. Ningún golpe, ningún insulto, ninguna traición puede borrar la fuerza que llevas dentro. Cierro los ojos y respiro profundo. El viento trae el aroma de los jacarandás en flor y siento que cada pétalo que cae es un símbolo de todo lo que dejé atrás. Ya no soy una víctima, soy un testimonio vivo de que siempre se puede volver a empezar.